Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciaremos con un pequeño video corporativo de nuestra firma de 2 minutos y medio para poder comenzar la plática del reparto de utilidades ejercicio 2022 en este año 2023. Muchas gracias. Adelante. At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Pues muchas gracias. Buen día. Comenzaremos entonces platicando sobre este reparto de utilidades que nuevamente, al igual que en años anteriores, esta fecha del mes de mayo es siempre una fecha que las empresas se enfocan en trabajar en esta parte de la repartición, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos establece que las empresas tienen 60 días para repartir sus utilidades a partir
de la fecha en que presentan su declaración fiscal ante la autoridad hacendaria. Y como sabemos, las personas morales están obligadas a presentar sus declaraciones fiscales durante el mes de marzo. Lo que realmente sucede es que, y es algo muy común que sucede, es que se presentan el último día hábil del mes de marzo y posteriormente es precisamente a finales del mes de mayo cuando se realiza la repartición. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos menciona este fundamento de los 60 días posteriores a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. Y por eso es que durante estos días se vuelve muy importante llevar a cabo todos los procedimientos que nos establece la ley, como son el establecimiento de la comisión mixta, la entrega de la declaración de utilidades a los trabajadores, entre otros puntos que ahorita iremos platicando a detalle. Por lo tanto, me presento su servidor Osiel Guerrero, a nombre de la firma Vega Guerrero Asociados. Nuevamente agradezco la presencia de todas y todos quienes nos acompañan y doy la más cordial de la bienvenida también a quienes me estarán acompañando en este panel, que son mis compañeros Luisa Bravo del área laboral y Luis Fernando Fausto del área fiscal. Esto porque pretendemos darle hoy un enfoque, como lo decíamos desde la presentación de la invitación, un aspecto muy práctico donde les platiquemos cuáles son los pasos que deben de seguir dentro de la empresa, cómo es lo que tenemos que documentar y desde luego, bueno, pues con muchas de las empresas que hoy nos acompañan, participamos activamente como sus asesores, con algunas ya hemos estado ayudándoles en la preparación de los documentos, aquellas que todavía tengan alguna duda, siéntanse con la libertad de uno, ya sea a través de los medios de esta transmisión, podernos hacer llegar las dudas que tengan, a través del chat, a través de la función de preguntas y respuestas o también directamente a través de nuestros correos electrónicos. Procuraremos, como decía, ser muy prácticos, hablar de cuáles son los documentos que debemos de tener ya listos, ir palomeándonos, hacer el checklist y después platicaremos incluso también, y por eso la invitación a mi compañero Luis Fernando Fausto, de algunos aspectos fiscales respecto a, sobre todo al excedente. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo a partir del año 2021, derivado de la reforma de subcontratación laboral, estableció topes para el reparto de utilidades. 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más benéfico para los trabajadores, lo cual ha tenido como consecuencias a partir del año anterior, del año 2022, por la repartición del ejercicio 2021, que muchas empresas, trabajadores y sindicatos estuvieron dialogando y buscando alternativas para ver qué se hacía con el excedente, porque hubo muchas empresas que repartían utilidades, aplicaban los topes de los 3 meses de salario, aplicaban los topes de los últimos 3 años, el promedio de los últimos 3 años, y aún así quedaba un excedente en cuanto a las utilidades que se generaban y este 10% que ahorita platicaremos también sobre eso. Entonces, hubo muchas dudas de qué tratamiento se le debe de dar a este remanente tanto de la parte laboral como en la parte fiscal. Entonces, platicaremos también eso en la última parte de la sesión. Así que, pues, si me lo permiten, y sin más preámbulo, que creo que ya no es necesario hablar tanto del antecedente de las utilidades, ya todos sabemos que la Ley Federal del Trabajo la regula, que se establece que de acuerdo a una comisión que determinará cuál es el porcentaje, la Comisión Nacional, que esta comisión ha determinado desde hace ya muchos años que es el 10% y este no se ha movido, es el que se debe de repartir. Entonces, ya que tenemos este 10% a repartir, ahora sí vamos a entrar a la parte práctica. Y para esto hemos preparado también una pequeña presentación que nos servirá de guía para ir abordando la totalidad de los puntos que queremos platicar. Así que les pediré a mis compañeros que demos inicio con la misma y pasemos por favor a la siguiente lámina. Bien, pues iniciaremos platicando sobre las empresas exentas del reparto de utilidades. Ahí me gustaría que Luisa nos ayude con este listado de cuáles son las empresas que se encuentran exentas.
hay Claro que sí. ciertas características especiales que nos establece la Ley Federal del Trabajo y bueno, pues quisiéramos que Luisa nos platicara un poquito de cuáles se trata y sobre eso iremos haciendo algunas preguntas de interpretación, porque vale la pena decirlo, este tema de las utilidades se ha prestado para muchas interpretaciones y esto por dos cuestiones. Una, porque la ley en realidad considero que se queda muy corta en explicarlo el mecanismo de cómo se debe realizar. Y dos, porque realmente ha sido muy poco las interpretaciones que ha hecho la autoridad. La autoridad a través de los medios que tiene para interpretar la ley, a través de la jurisprudencia, de las leyes aisladas, solamente ha interpretado prácticamente un punto del cual hablaremos, que es el de los trabajadores exentos de recibir utilidades. Ya llegaremos a ese punto. Adelante, Luisa, por favor, si puedo platicar. ¿Cuáles son las empresas que están exentas del reparto de utilidades? Muchas gracias, Ociel, y buenos días a todos. Pues bueno, justamente entraremos a analizar esas empresas que se encuentran exentas, toda vez que si bien este periodo en el que nos encontramos de pago de PTU, pues en ocasiones evidentemente es el más esperado por trabajadores, pues bueno, primero tenemos que identificar qué empresas se encuentran exentas para realizar el mismo. La propia Ley Federal del Trabajo nos comparte 6 supuestos en los que las empresas podrían justamente estar exentas. Entre ellas podemos encontrar primeramente aquellas empresas de nueva creación que se encuentran dentro de su primer año de funcionamiento, destacando que para que sea justamente aplicable este supuesto, la empresa debe estar recién constituida, es decir, no debe ser una empresa que se haya fusionado, que se haya traspasado o bien que haya tenido únicamente un cambio en su denominación o razón social, puesto que si este es el suceso, no se va a considerar como una empresa de nueva creación o de una empresa en su primer año de funcionamiento y, consecuentemente, deberá realizar el pago de sus utilidades. Posteriormente, también tenemos, de igual manera, las empresas de nueva creación que tienen la Oye, elaboración y Luisa, rubro de un productos. segundo. Luisa, antes de pasar a este segundo punto, me gustaría que pudiéramos platicar un poco de este tema del primer año de funcionamiento. Igualmente, creo que se presta para distintas interpretaciones porque la Ley Federal del Trabajo solamente menciona el primer año de funcionamiento. Sin embargo, tenemos empresas que se constituyen en determinada fecha, se registran en fecha posterior. Después, y probablemente ahí se quedan un muy buen rato, y más ahora con los tiempos que tienen, por ejemplo, las autoridades fiscales, ¿no? Después se tramita el RFC 6 meses después y ya brincó el año. Después viene el registro patronal. Después viene la contratación de empleados. Después viene la emisión de la primera factura. Es decir, y esto estamos hablando que puede llegar a suceder en, no sé, 1 año, 2 años, y entonces pueden brincar varios ejercicios. Ahí me gustaría si nos puedes platicar o también incluso después conocer la opinión de Luis Fernando de qué debemos de considerar como el primer año de funcionamiento, porque sí tenemos ciertos casos en este tiempo que estamos viendo por todavía algunas de las consecuencias de la reforma en materia de subcontratación laboral. Claro, es correcto. Y justamente tenemos que analizar eso. Se debe de dar este primer año de funcionamiento una vez que la empresa obviamente ya pasó por su constitución, ya pasó por su registro ante el IMSS y también ya pasó por su registro en el propio SAT y ya empieza con sus operaciones per se, sus actividades económicas. Es decir, ya se encuentran emitiendo o realizando facturas y ya están sus operaciones en pleno pues funcionamiento. Ahí es cuando empieza este primer año, es decir, no se debe tomar ni la fecha de constitución, ni la fecha de registro ante el IMSS, ni la propia fecha de registro ante el propio SAT. Es decir, cuando ya empieza la actividad económica a tomar, ahora sí que su cauce, es cuando se va a dar este primer año de funcionamiento. Exacto, Ciel. Como bien lo mencionas y coincido con Luisa, en la coyuntura actual, en la actualidad, como bien sabemos, una vez constituida la empresa, pues lo primero que quieren obtener es su RFC. Pero hay veces que para obtener el RFC, la firma, primero es un periodo largo de espera por las citas. Una vez que tienen las citas y van, pues puede pasar el problema de que el funcionario del SWAT, a su parecer, falta algún documento o no cumple a cabalidad un documento y se vuelve a dilatar el proceso de
de la empresa. Para todo esto, pues fácilmente ya habían podido pasar 3 meses de que está constituida y existe esta empresa y tiene obligaciones. Sin embargo, considero que desde el aspecto fiscal y toda vez que lo que genera, lo que parte la PTU, que es la participar de la riqueza de la empresa, va a un tema de un funcionamiento y de operación. No precisamente que tenga o que ya esté generando riqueza, porque incluso hay empresas en periodo preoperativo que llevan a tener hasta 5 años de periodo operativo, periodos operativos muy extensos, pues no va a haber riqueza. Sin embargo, como lo mencionó Luisa, cuando yo esté en funcionamiento, cuando yo ya esté en trato con clientes, cuando yo empiece a ver relaciones comerciales y de negocios, creo que ese es el punto de vista que se debe considerar para tener una empresa a partir de ahí, su primer año. De acuerdo, coincido. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios. Adelante, Luisa, si quieres continuamos entonces con cuáles otras empresas están exentas del reparto de utilidades. Claro, muchas gracias. El segundo supuesto justamente que se menciona dentro de la propia Ley Federal del Trabajo son aquellas empresas también de nueva creación, pero que estas están elaborando un nuevo producto y esta comparación de las empresas de nueva creación per se les va a extender por los 2 primeros años de funcionamiento. Esa es una gran diferencia que podemos encontrar para aquellas empresas que estén desarrollando un nuevo producto. De igual manera, tenemos lo que viene siendo... Ahí igual esa parte se presta también para muchos criterios tenemos empresas que dicen, oye, es que este año efectivamente inicié un producto nuevo. ¿Cuáles serían ya nos decías, únicamente durante los 2 primeros años de funcionamiento de la empresa, es decir, no puede ser una empresa que tiene más allá de 2 años, pero que está creando un nuevo producto. Y la duda que también nos hacían es, ¿cómo puedo comprobar o determinarle o exhibirle a la comisión mixta que efectivamente estoy teniendo un producto nuevo? ¿Cuáles serían ahí las recomendaciones que podríamos darle en ese sentido? Claro, pues principalmente la propia investigación que se realiza para la elaboración de un nuevo producto, pues empieza a servir como primer soporte para justamente entrar dentro de ese supuesto. Posteriormente, y considero que es uno de los más importantes, pues es su propia presentación ante el INPI, ya sea desde que se presenta la solicitud hasta que también de igual manera se da la patente. Esto es el mayor soporte que puede tener la empresa para justificar justamente este nuevo producto y poder tener esa acción durante los 2 primeros años de funcionamiento, que como bien se menciona, pues bueno, únicamente será para las empresas de nueva creación. Es decir, si su empresa se ha dedicado justamente a elaborar nuevos productos año con año, pues bueno, si ya hace 10 años se construyó la empresa, tiene 10 años de funcionamiento y hoy, 2023, se crea un nuevo producto, pues bueno, ya no podrá ser sujeto a esta exención que nos comenta la propia ley. Adicional a eso, considero que también las empresas de nueva creación dentro de sus actividades deberían poner algún porcentaje en el desarrollo e innovación que lo permite para que incluso la autoridad fiscal conozca que está justamente en ese proceso y vaya creando este cúmulo de documentación para en caso de ser bajo una auditoría ya sea de la STPS o en su caso fiscal, que diga, pues prácticamente no entrega esta parte de obligaciones porque no está desarrollado y tengas estas documentales para aprobarlo en adición a las que dijo Luis. Excelente, muchas gracias. Pues continuamos entonces con el listado, por favor. Claro que sí, tenemos a lo que vienen siendo las empresas que vienen están en la industria extractiva, es decir, pues aquellas mineras, que de igual manera son de nueva creación y esto va a ser únicamente durante su periodo de exploración. Estas tendrán este beneficio, así como las instituciones de asistencia privada, que son aquellas empresas que pues bueno, no tienen un propósito de lucro y están destinadas pues, bueno, a ayudar a fines humanitarios de asistencia. De igual manera, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y finalmente, y esto aplica para todas, las empresas que tengan un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta menor a 300,000 pesos durante todo su ejercicio fiscal. Este punto del ingreso es muy importante, no hay que confundirlo con utilidad. En algunas ocasiones nos ha tocado que nos preguntan, oye, tuve una utilidad de 270,000 pesos, ¿verdad que no tengo que dar
PTU, y la respuesta es que no. Realmente lo que dice esta exención es si tuviste un ingreso, es decir, la cantidad de ingreso, no tu utilidad, no sin haber aplicado a estos ingresos tus deducciones ordinarias. Es decir, a lo mejor tuviste efectivamente una utilidad, una base gravable de 270,000 pesos. Sin embargo, tu ingreso fue mayor, fue de 1,000,000, y por tanto sí están obligados en ese caso a dar PTU. Mucho ojo, porque luego en algunas hemos escuchado que hay una confusión entre si es utilidad o es ingreso, y no, es un ingreso menor a 300,000 pesos. Correcto. Gracias, Luis Fer. Gracias por esa aclaración, porque efectivamente es algo de lo que es recurrente, que de por sí es una información que no es tan conocida porque no viene en la ley. Es lo que revisábamos es un decreto que se publicó en el año 1995, si mal no recuerdo lo que revisábamos, y ahí se establecía esta parte que es una especie de interpretación que le ha dado la Secretaría del Trabajo a la Ley Federal del Trabajo, y en donde se menciona en este acuerdo que aquellas empresas que tengan unos ingresos, ya lo decía Luis Fernando, menores a 300,000 pesos, no están obligadas a repartir utilidades, ¿no? Y insistir en esto que dice Luis Fer, tener cuidado, no confundir, no estamos hablando de utilidades de 300,000 pesos, sino ingresos de 300,000 pesos. Entonces, es un punto importante. Así que con esto concluimos la parte de las empresas exentas y pediría a Luisa que pasemos con el siguiente punto que vamos a platicar, que es los trabajadores excluidos del derecho a recibir utilidades en términos de la propia Ley Federal del Trabajo, que igualmente es uno de los puntos que se presta a muchas interpretaciones, y ahorita iremos diciendo la opinión de cada uno de nosotros. Es correcto. Pues bueno, ya vimos lo que viene siendo las empresas que se encuentran pues exentas a este pago de utilidades. Sin embargo, también existen trabajadores que se encuentran excluidos a la percepción de la misma. Primeramente, tenemos a los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Este es uno de los puntos en el que más pues, se puede crear alguna ambigüedad o alguna confusión para la interpretación de este propio artículo. Si bien ya existe algún antecedente por parte de las autoridades que se va a tomar como los directores, administradores y gerentes a una sola persona, es decir, a la cabeza de la empresa, conocido pues ya sea también como presidente general o director administrador, consideramos que esto debe atender a las funciones propias que tiene la persona. Correcto. Efectivamente, este es uno de los puntos que luego hace más ruido en las empresas, porque la ley dice están excluidos de recibir directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Entonces, hay empresas que han aplicado el criterio de decir, ok, entonces todos mis directores no van a recibir utilidades, porque la ley así lo señala, ¿no? Directores, administradores y gerentes generales. Sin embargo, hay una interpretación que se hizo, es una tesis aislada que para efectos prácticos no es de aplicación obligatoria, es de aplicación o es un criterio orientador. Y en esta tesis que emitió el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, lo que se estableció es que no podía excluirse a todos los directores de las empresas y que tenía que ser exclusivamente al director general. Esta tesis en particular es de 1998, señala a los directores de finanzas. Es un asunto que se litigó, se tramitó y se resolvió que los directores de finanzas, es decir, alguien con un cargo llamado director de finanzas, sí tiene derecho a recibir utilidades. Y la verdad es que desde una perspectiva del principio pro empleado, yo coincido con esto, yo coincido en este criterio en que lo que esta tesis señala es que esta palabra de generales es un adjetivo que debe de ponerse tanto a la palabra directores, administradores y gerentes. Es decir, si tenemos a un director general y después abajo en el organigrama tenemos a muchos directores de área, estos directores de área sí son sujetos al reparto de utilidades. Como digo, es teniendo como base este criterio de
el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el principio pro empleado, que nos llevaría a que el caso en donde un empleado, un director de área, reclamara el haberlo excluido del derecho a recibir utilidades, considero que efectivamente podría él acceder a una resolución en donde se determine que efectivamente él tenía el derecho. Entonces, este es una parte que debemos de tener mucho cuidado. Y después viene otra parte, que también es algo de lo que sucede muy recurrente en la repartición de las utilidades. Empresas que nos dicen, es que mi cargo más alto en la empresa no es ni director general, no es ni administrador general, ni es gerente general, es el presidente de la compañía. Entonces, el presidente tiene derecho o no tiene derecho a recibir utilidades. Esto, como les digo, no está previsto en la ley, no hay un criterio que se determine, no ha habido señalamientos por parte de la autoridad de si deba o no hacerse. Yo en lo personal, y que es algo que he llegado a discutir muchas veces, incluso con colegas laboralistas, etcétera, yo considero que sí tendría derecho a recibir las utilidades. Y esto por el simple hecho de que la restricción que establece la ley es limitada y tiene el nombre del cargo de la persona que está excluida a recibir las utilidades de la empresa, que son tres: director general, administrador general y gerente general. No más, no presidente, no vicepresidente. Entonces, sí, si decimos, oye, pues es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico que el presidente de la compañía sí pueda acceder a las utilidades y el gerente general no. Coincido con que es algo ilógico, sin embargo, la ley así lo establece y si atendemos al texto legal, deberíamos decir los únicos excluidos son director general, administrador general y gerente general. ¿Qué soluciones veríamos? Pues bueno, probablemente que la comisión mixta, al momento de sesionar, al final de cuentas debemos de recordar que la comisión mixta es el órgano que tiene las facultades de realizar la repartición, de llevar a cabo el proyecto de repartición e individualización de las utilidades, obviamente de acuerdo a lo establecido en la ley. Pero creo que esta comisión mixta sí tendría facultades para determinar, por ejemplo, que si ellos están de acuerdo, tanto el director general, y por ejemplo ponía este caso, ¿no? En donde, oye, tenemos a un presidente de la compañía, a un vicepresidente, y después viene el director general. ¿Cómo? El director general va a decir, oye, ¿por qué el presidente y el vicepresidente, que son incluso en jerarquía mayores, que ellos están recibiendo y por qué yo no? Una salida que vería yo en lo particular es, ok, sesionemos en comisión mixta y demos este beneficio también a los directores, a los administradores y gerentes general para que puedan participar. No sé ahí, Luisa, Luis Fernando, si quieren comentar algo. Insisto, sé que es un tema que tal vez no todos nos ponemos de acuerdo, cada quien podemos tener un criterio y al final de cuentas las empresas llegan a tener otro distinto, pero bueno, nosotros como asesores y como consultores en materia legal debemos advertir los posibles riesgos que se pueden avecinar en casos como este. Yo advierto este tipo de riesgos, que haya empleados que reclamen el pago de utilidades por una exclusión indebida en términos de la ley. Yo coincido totalmente contigo, sí, creo que justamente es algo a lo que se debe estar atento y a la consideración, ya sea, pues bueno, propiamente dentro de la empresa, reconociendo que se podría llegar a afectar por parte de los trabajadores. Sí, exacto. Gracias, Luis Fernando. Sí, adelante. Y aparte, no perdiendo el sentido más del lado laboral de ustedes, no me imagino que siempre al final de cuentas o la protección va siempre hacia el lado del trabajador, y un trabajador que a lo mejor fue de manera excluida de manera indebida, pues genera una problemática, un posible juicio, un posible pago. Así que, como bien lo comentas, Ociel, siempre analizar de manera debida y tomando todas estas aristas de que podría ser interpretado de una manera o de otra forma. Gracias. Pues adelante, Luisa, con los otros dos trabajadores excluidos que tenemos de acuerdo a la ley.
Claro, muchas gracias. Pues continuamos con lo que vienen siendo los trabajadores o trabajadores del hogar y finalmente aquellos trabajadores eventuales únicamente cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal correspondiente. Ahora bien, también tenemos que ver este supuesto bastante bien, porque toda vez que trata de trabajadores eventuales, tenemos que entender que estos serán aquellos que hayan sido contratados a través de un contrato por tiempo determinado, obra determinada o bien por temporada. Es decir, esos son los supuestos en los cuales se considera un trabajador como eventual. Y evidentemente, si trabajaron menos de 60 días, pues no tendrán derecho al pago del PTU. Sin embargo, si ustedes contrataron a una persona por tiempo indeterminado y esta únicamente duró 2 semanas, es decir, trabajó únicamente 12 días durante el ejercicio fiscal, toda vez que fue contratado de manera permanente a través de un contrato por tiempo indeterminado, este sí será sujeto al pago de PTU y tendrá que ser incluido en el propio proyecto de repartición y de igual manera tendrá el derecho para acudir a exigir el pago del mismo. Exacto. Otro punto igualmente muy importante, muy discutido en todo este tema de si debemos excluirlos o no a estos trabajadores. Y coincido totalmente con lo que menciona Luisa, porque luego hay empresas que han aplicado el criterio de decir es que los trabajadores, con el simple hecho de tener 60, menos de 60 días de haber trabajado, ya debemos de excluirlo. Sin embargo, creemos que no, por esta parte en donde se establece que son los trabajadores eventuales. Entonces, ahí coincido con esa parte de Luisa. La Ley Federal del Trabajo como tal, en su artículo 127, en la fracción séptima, lo que señala es que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Es decir, lo que tenemos es que la ley nos dice, efectivamente, los trabajadores eventuales, que los eventuales son aquellos que contratas de manera por tiempo determinado, y entonces dice, ok, los que hayas contratado de manera eventual, sí podrán participar en las utilidades, pero siempre y cuando hayan trabajado al menos 60 días. Entonces, no podríamos, bajo este criterio, excluir a todos aquellos trabajadores que hayan trabajado, como bien lo decía Luisa, 59 días o un día incluso. Si alguien fue contratado el día 31 de diciembre de 2022 y ese día lo laboró, entonces al momento en que estamos haciendo la repartición e individualización, debemos de considerarle ese día que trabajó, siempre y cuando, como decimos, sea un trabajador no eventual, es decir, que sea un trabajador que hayamos contratado de manera regular, que es a través de la figura del tiempo indefinido o tiempo indeterminado. Y bueno, en ese sentido, pues no, evidentemente los trabajadores del hogar no tienen tampoco derecho al reparto de utilidades y estos serían los trabajadores excluidos que tendríamos de acuerdo a la ley. No sé si quieran hacer algún comentario adicional, Luisa, Luis Fernando, de esta parte de los trabajadores excluidos. De mi No, por parte, mi parte sería todo, únicamente pues sí estar justamente atentos tanto a la interpretación para los directores, administradores y gerentes y posteriormente para los trabajadores eventuales o no eventuales, poder identificarlos de manera correcta para que de igual manera no esté sujeto la propia empresa a alguna objeción por parte de los trabajadores o algún reclamo que podría desencadenar alguna controversia para la propia empresa. Claro. Gracias. Previo a continuar con las etapas del reparto de utilidades, tenemos por acá que Miguel Valdivia está levantando la mano. Le abriré micrófono por si quiere participar. Creo que ya, no, a lo mejor era un error. Ya no me aparece el señalamiento. Si hay alguna duda o alguien quiere participar, también con mucho gusto, ¿no? Lo vamos platicando. Adelante entonces, Luisa. Platicamos ahora sí
Ya dijimos cuáles son a lo mejor los puntos previos que hay que tener en cuenta. Y ahora sí, ya que tuvimos en cuenta todos estos puntos, vamos ahora a ver cómo vamos a documentar todo esto. Y esto, decirles, lo hemos obtenido tanto de la Ley Federal del Trabajo como de las inspecciones que estamos teniendo de la Secretaría del Trabajo a últimas fechas. Han sido muy constantes las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y revisan muy enfocadas al tema de subcontratación laboral y desde luego al de utilidades, que nos ha tocado ver incluso ya sanciones de la Secretaría del Trabajo por temas de reparto de utilidades. Entonces, y bueno, decirles incluso también nos ha tocado ver que a diferencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, las Secretarías del Trabajo de los estados también están revisando utilidades y están revisando incluso más que lo que regularmente revisa la Secretaría del Trabajo Federal. Entonces, de aquí hemos extraído toda esta información. Luisa nos irá platicando punto por punto y aquí lo que podemos mencionar con ustedes es que se trata de una especie de checklist que valdrá la pena que ustedes puedan ir palomeando y decir, ok, esto sí lo tengo ya lo cumplí, para que podamos estar en tiempo y que previo al último día de mayo ya puedan ustedes como empresa tener su expediente completo y listo para el caso que se llegue a presentar una inspección de parte de la autoridad. Sí, muchas gracias. Pues justamente pues parte tiene el objetivo justamente de compartir con ustedes cada etapa, cada punto que debe de estar siguiendo para completar el proceso de reparto de utilidades. Primeramente, tenemos que comenzar evidentemente con la presentación de la declaración anual ante Hacienda sobre el ejercicio fiscal pues correspondiente. En este caso, pues del 2022, que para las personas morales es a más tardar el 31 de marzo. Es muy importante también tener en cuenta que al momento en que se presente la declaración anual, ahí va a ser el momento en donde empiecen a correr todos los términos que establece la propia ley. Es decir, si fue una empresa que pues, fue muy pronta en su presentación de la declaración anual y lo realizó el 10 de marzo, pues bueno, a partir del 10 de marzo se van a contar los 60 días que se tienen para realizar el pago. Es decir, esto no es prorrogable, esto no se va a extender hasta el último día de mayo en su caso y tendrá que tener mucho cuidado con este periodo. Posteriormente, una vez que se entrega la declaración anual, recomendamos que durante los 10 días siguientes se integre la Comisión Mixta de Participación de Utilidades. Como bien conocemos, la Comisión Mixta debe estar conformada por un número igual de representantes para los patrones, para el patrón y para los trabajadores. En este caso, nosotros consideramos muy importante contar con al menos 2 documentos para la integración de la propia comisión, que bien será el acta de elección de representantes de los trabajadores en caso de no tener sindicato, que este documento tiene el objetivo de que justamente las personas que van a integrar por parte de los trabajadores a la comisión hayan sido avalados por el total de los trabajadores, es decir, que estos no hayan sido impuestos de manera arbitraria y que están dando su aceptación y su voluntad para justamente elegirlos y representarlos ante esta comisión. Una vez que ya contamos con los representantes de los trabajadores, ya podremos hacer lo que viene siendo el acta de integración de la comisión mixta junto con los representantes del patrón, teniéndolo bien documentado y preferentemente, como lo mencionaba, durante los 10 días siguientes a la declaración anual, con el propósito de que ya una vez que se empieza a repartir los documentos, pues bueno, ya está integrada la propia comisión. Posteriormente a que se entrega la declaración anual, la empresa tiene la obligación durante estos 10 días siguientes de presentar a los trabajadores, entendiéndose a la totalidad de los trabajadores, una copia de la presentación de la propia declaración anual. Y de igual manera se deberá entregar a la comisión mixta esta declaración junto con todos los anexos correspondientes, entendidos como ellos la lista de asistencias y de raya, y todos los demás documentos que serán de importancia para realizar el propio proyecto de individualización para la participación de los trabajadores en las utilidades. Ahora bien, es muy importante, y hemos visto justamente en este tema de inspecciones, esta presentación de la declaración a los trabajadores como tal y no solo a la comisión mixta. Si bien, pues bueno, puede haber empresas evidentemente que son muy grandes en número de trabajadores, el hacer entrega de esta
copia de la declaración, pues puede ser un poco tedioso, tardado. Sin embargo, aquí sí consideramos importante que puede ser de dos maneras, o ya sea de manera digital, es decir, a través de un correo electrónico en el cual ya tendríamos soporte de que se está haciendo esta, bueno, más bien que se está cumpliendo con esta obligación y que se está compartiendo la propia declaración. O de igual manera, pues bueno, justamente solicitar a los trabajadores que acudan al área de recursos humanos y firmen de recibido o que pudieran visualizar la propia declaración con el objetivo de tener un soporte en el cual se demuestre que se ha cumplido con la obligación impuesta. Este punto que acaba de decir Luisa es muy importante porque hemos advertido por parte de la STPS que una de las multas más comunes que les imponen a las empresas es justo esta, la de no haber acreditado que se le entregó a la totalidad de los trabajadores la copia de la declaración. Es un punto muy importante, no solo de cumplir, sino de documentar, porque nos ha tocado en diversas ocasiones que nos llegan y nos dicen, nos pusieron tal sanción, sin embargo no hay una documentación tal cual. Por eso, por ejemplo, la manera de entregar lo que señala Luisa a través de un correo electrónico, pues va generando esos precedentes de que fue enviado y fue recibido a cada uno de los trabajadores, o incluso con un acuse sencillo, una copia y un acuse sencillo de cada uno en una lista, sino ir generando esta documentación, porque cada vez por parte de la STPS hay más auditorías. En el programa venía que iba a haber un aumento hasta 40,000 auditorías por año, y hemos detectado que esta obligación es de las sanciones más comunes que se les imponen a las empresas. Gracias Luis. Sí, adelante. Gracias. Sí. Pues bueno, posteriormente, una vez que ya fue entregado justamente esta declaración y anexos a la comisión mixta, esta contará con un periodo de 30 días para que se haga cualquier observación o objeción por parte de los trabajadores o bien de la propia comisión mixta y resolver estos pues, observaciones, comentarios o inquietudes en un periodo de 15 días hábiles. Esto con el propósito de estar dentro del periodo de 60 días naturales que se tiene para realizar el pago propio. Es importante mencionar que este periodo de 30 días y estas observaciones únicamente son de manera interna y con la propia comisión. Es decir, la comisión dará resolución a las mismas y se dará en este periodo. Una vez que ya está todo clarificado o bien que no hay objeciones, se procederá a realizar lo que viene siendo el proyecto de individualización, que de igual manera es muy importante documentar y plasmar, es decir, tener un documento siguiente a la propia integración de la comisión mixta en el cual está sesionando, se determina que sí hay una utilidad y se anexa el propio proyecto de repartición. Es un documento pues, que consideramos muy importante porque de esta manera también se está dando el sentido propio y se está avalando la esencia de la propia comisión, que es realizar el propio proyecto. Una vez que ya se cuenta con ese proyecto, la comisión deberá fijarlo en un lugar visible del centro de trabajo con el objetivo de que todos los trabajadores puedan acudir y en su caso ver si existe alguna alteración o algún comentario al respecto. De igual manera, para el tema de las inspecciones es muy importante contar con la evidencia de que se encontró en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Es decir, esto puede ser ahora sí que pegado dentro de una pared y ahí tomar una foto para justamente contar con esta evidencia y soporte que está en un lugar visible para todos. Y posteriormente, todo este proceso va a ser dentro del periodo de 60 días naturales para que se realice el pago de la propia, de las propias utilidades. Gracias, Luisa. Sí, esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta, porque al final de cuentas, cuando la autoridad viene y nos hace la inspección, nos pide que le acreditemos todo esto de lo que ha mencionado Luisa. Entonces, debemos de tener en cuenta, de acuerdo a nuestra empresa, cómo vamos a acreditar que efectivamente estamos realizando estas actividades como bueno, ya lo decíamos, lo de la entrega de la declaración anual para cualquier observación. Es necesario que exista un oficio en donde la empresa le hace entrega a la comisión mixta de la declaración anual. Esto es algo de los puntos que luego pocas veces se toman en cuenta en las empresas o algunas de los casos que hemos visto. Ya nosotros siempre lo recomendamos porque la inspección
así no lo pide, dice, quiero ver la evidencia de que efectivamente pusiste a disposición de la comisión mixta la declaración anual. Ah, ok, ¿cómo lo acreditas? Ah, pues bueno, con el oficio en donde el representante legal o algún representante patronal de la empresa envía mediante oficio en los términos que ya se señalaba de los tiempos que tenemos, se envía el oficio e incluso lo que sugerimos es que los representantes o un representante al menos de la comisión mixta firme de recibido este oficio con la declaración anual. Y entonces irlo documentando. Por ejemplo, decía Luisa, el colocar en el centro de trabajo el proyecto que determina la participación de cada trabajador de la comisión mixta en un lugar visible del centro de trabajo. Bueno, pues si tenemos algún lugar en donde ya sea el comedor de la empresa, el acceso, etcétera, lo podamos colocar, recabar algunas fotografías y poderlas integrar al expediente en donde se pueda determinar que efectivamente se puso en su momento ese proyecto y se cumplió con lo que establece la ley. Adelante, por favor. Ahora bien, justamente ya tenemos lo que viene siendo pues este proceso general que tiene que atender la empresa para realizar el proyecto y el pago de las utilidades a los trabajadores. Pero también es importante mencionar que, bueno, también se pueden realizar objeciones por los propios trabajadores para lo mismo, para los cuales tendrán únicamente 30 días naturales a la presentación de la declaración anual para que ya sea o el sindicato titular de la empresa, de los trabajadores o la mayoría de los trabajadores de la empresa formulen un escrito ante la Secretaría de Hacienda para que hagan las observaciones únicamente sobre la declaración anual. Ahora bien, estos 30 días, como se está mencionando, es después de la presentación anual y después de estos 10 días que la empresa puso a disposición el documento de la declaración anual. Ahí es si los trabajadores quieren o tienen alguna sospecha de que lo declarado por la empresa es inconsistente, pues es cuando ellos podrán realizar este escrito ante la Secretaría de Hacienda. Si bien los trabajadores tienen alguna objeción, algún comentario dentro de su proyecto o de las cantidades que les tocan, esto deberá ser únicamente de manera interna y a la propia comisión. Ahora bien, si los trabajadores realizaron este escrito y esta objeción para la Secretaría de Hacienda, esta propia Secretaría tendrá que emitir una resolución en un periodo de 30 días hábiles. Es importante. Correcto. Adelante. No, gracias, Luis. Nada más de mencionar, en este punto existe un reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo que precisamente regula el procedimiento relativo a las objeciones de los trabajadores a la declaración anual del impuesto sobre la renta y sus anexos. Entonces, que lo tengan en cuenta, no es algo tan común, pero sí nos ha tocado ver ya casos en donde ya sea algunos representantes de los trabajadores o en particular lo que nos ha tocado ver es el sindicato presenta objeciones respecto al tema de la declaración. Entonces, tener en cuenta que existe este reglamento que les acabo de compartir también en el cuadro del chat para que si alguien tiene alguna duda, alguna observación, también lo pueda revisar de esta manera. Pero, perdón la interrupción, Luis, adelante. No te preocupes, muchas gracias. Y bueno, si los trabajadores justamente realizan esta objeción, tenemos tres posibles supuestos o resoluciones para el mismo, que es que sea benéfico para la empresa la resolución emitida por la propia Secretaría. En ese sentido se entiende que se realizó un pago mayor, por lo que los pagos hechos se podrán deducir de las utilidades correspondientes para el siguiente ejercicio fiscal. Por otro lado, en caso de que la Secretaría considere o determine que justamente el monto de la utilidad gravable del año fiscal en comento es mayor, el reparto adicional se deberá hacer en un periodo de 60 días hábiles siguiente a la resolución de la propia utilidad. Esto toda vez que, pese a que se realizó una objeción por los trabajadores, esto nunca deberá parar el propio pago de las utilidades a los trabajadores, es decir, el proyecto original que se tenía. Es por ello que si resulta que la resolución por parte de Hacienda es mayor a,
se darán estos 60 días adicionales para realizar este segundo pago. Entonces, esos son los puntos que tenemos que analizar y estar atentos para el caso en el que los trabajadores realicen esas objeciones ante la Secretaría de Hacienda en momento de justamente el monto gravable de la declaración anual. Por otro lado, pues vamos a entrar un poquito a cómo se realiza esta repartición, qué es lo que tenemos que tener en consideración, que es que la propia comisión mixta va a agarrar lo que resulte del 10% de la renta gravable para realizar los cálculos correspondientes, entendiendo que esto se va a tener que dividir en dos, es decir, el 50% va a ser considerando el número de días trabajados por cada uno de los trabajadores durante el propio ejercicio fiscal correspondiente, y por el otro lado, el otro 50% va a atender a la proporción del monto de salario base devengado por cada uno de los trabajadores. Deberán hacer estos dos cálculos y finalmente sumarlos para determinar cuánto es lo que le tocaría a cada trabajador por utilidades del año fiscal correspondiente. También es importante decir y mencionar que los trabajadores de confianza sí tienen derecho a percibir el reparto de las utilidades. Únicamente es importante destacar que esto se encuentra topado. Es decir, los trabajadores de confianza únicamente deberán hacer sus cálculos muy bien y podrán acceder cuando el salario esté topado al 20% adicional del trabajador sindicalizado con salario más alto, o bien a falta de trabajadores sindicalizados del trabajador operativo con salario más alto. De esa manera se deberá realizar el tope de los salarios de los trabajadores de confianza y proceder con el propio proyecto y cálculos que acabamos de mencionar previamente. Y es con ello que la comisión mixta definirá los montos y proyectos para repartir a los trabajadores y realizar el pago dentro de los 60 días naturales que corresponden y se han mencionado previamente. No sé si aquí alguien tenga algún comentario o igual continuamos. No, yo creo que continuamos, Luisa. Estos puntos, la verdad es que creo que son claros, no se presta para mucha interpretación. Entonces, continuamos a esta parte de los plazos para cobrar utilidades, que aquí sí empezamos ya con los problemas, ¿no? De aquellos trabajadores que ya no están en la compañía, cómo les pagamos, cómo les ponemos a disposición, qué hacemos, porque también estamos viendo actualmente inspecciones donde la autoridad dice es que no hiciste lo adecuado para pagarle a tal trabajador que ya no estaba contigo. Y bueno, platicaremos ahorita. Claro, pues justamente aquí vamos a hablar de aquellos trabajadores pues que normalmente ya no se encuentran, que serían aquellos que no estarían cobrando sus utilidades dentro de los 60 días naturales. Es decir, cada trabajador para cobrar o exigir el pago de las mismas tendrá un año, toda vez que un año, pues esos 60 días naturales, se va a prescribir este derecho que tiene. Por lo que es importante también tener en consideración las temporalidades para estar atentos en caso de que algún trabajador que ya no labora dentro de la empresa acuda a realizar o exigir su pago. Aquí de igual manera, para tampoco estar en la espera de estos trabajadores que lleguen ya dentro de 10 meses después, que ya estamos ahora en los preparativos para el pago del PTU del siguiente ejercicio fiscal, pues sí recomendamos que de cierta manera, si tienen identificados a sus trabajadores, pues se les haga llegar algún comunicado o justamente se le comente a los trabajadores activos que si conocen a alguno de los trabajadores que ya no laboran en la empresa y laboran en el ejercicio fiscal, pues tengan este acercamiento y comunicado para que los trabajadores puedan acudir y solicitar el pago dentro del propio periodo establecido o de preferencia, pues bueno, en los pocos meses siguientes. Toda vez que también es importante mencionar que las utilidades que no sean cobradas ni exigidas del año fiscal se deberán agregar a las utilidades repartibles para el ejercicio fiscal siguiente. Y por decir, en el caso en el que ahorita nos encontramos en el ejercicio de 2022, sobró, ejemplo, 20,000 pesos y en el ejercicio fiscal 2023 no hubo utilidades,
pues bueno, estos 20,000 pesos se deberán utilizar para repartir las utilidades en el ejercicio de los. Y finalmente, pues bueno, es importante mencionar que el reparto de las utilidades determinada para cada trabajador deberá hacerse y en ningún momento deberá suspenderse, aunque los trabajadores objeten la declaración, como lo mencionamos previamente. Es decir, si se realiza la objeción por parte de los trabajadores en la Secretaría de Hacienda y empieza todo ese proceso para que la propia autoridad emita su resolución, si es favorable o no para la empresa, esto no deberá pagar ni deberá suspender estos 60 días naturales que ya se tienen previstos. Teniendo en consideración, pues bueno, los dos posibles escenarios que se tendrían, que sería o la deducción de los pagos realizados si la resolución es favorable, o bien los 60 días adicionales en caso de que la autoridad determine que el monto a repartir es mayor. Gracias, Luisa. A ver, entonces, ahora sí vamos platicando de estos puntos, cuáles son lo que debemos de entender para cada uno de ellos. Y aquí me permito también de compartir la palabra con Javier Ambriz, igualmente del equipo laboral de Vega Guerrero y Asociados. Javier, nos dice la ley, el derecho del trabajador para cobrar utilidades prescribe en 1 año a partir del día siguiente en que la obligación sea exigible. ¿Cuándo debemos de considerar entonces que la obligación sea exigible? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de considerar relacionado también con el segundo punto? Aprovecho de una vez para ver si nos puedes platicar con este tema de las utilidades no cobradas, se agregan a las utilidades. Y ahí me gustaría que nos ayudaras con pues una explicación con fechas en donde digamos, a ver, ¿qué pasa a partir de qué momento es exigible? Entonces, ¿qué pasa después de transcurrido este año del que hablamos? ¿Qué pasa si el trabajador durante este año no lo localizamos? Como tenemos un caso en donde ya les adelantaba hace un ratito, un trabajador que lo hemos buscado a través de correo electrónico, celular, dirección, le mandamos un telegrama, etcétera, etcétera, y no lo localizamos, está inlocalizado y la autoridad dice, es que no estás haciendo los mecanismos adecuados para poder localizarlo y pagarle sus utilidades. No tenemos ya sus cuentas bancarias porque ya no se encuentran disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, pero a partir de qué momento podría prescribir ya ese derecho y entonces ese monto de utilidad que ya prescribió para un trabajador en particular, ¿a qué momento lo podemos agregar a la bolsa de las utilidades que pueden ser repartidas en el siguiente ejercicio fiscal? Muy bien, claro que sí. Bueno, primero que nada es importante determinar qué empleador tenemos. Si este empleador es una empresa o es un patrón, ya que derivado de esto, pues va a cambiar la fecha en la que debe presentar su declaración y por ende la fecha en la que debe de pagar la utilidad. Para las personas morales, el 30 de mayo es el día límite para hacer la entrega de las utilidades. Para las personas físicas es el 29 de junio. ¿A partir de cuándo es exigible un derecho? Es a partir de la fecha en la que ya está incumpliendo mi patrón. Esto quiere decir que si yo trabajo para una empresa y al día 31 de mayo no he recibido yo el pago de mis utilidades, el 31 de mayo ya estoy en plenas facultades de exigir el cumplimiento de ese derecho. Si es una persona física, el 30 de junio yo ya puedo iniciar los trámites para hacer la reclamación. Como bien comenta Ociel, en dado caso de que un empleado no reclame y no vaya a cobrar sus utilidades, pues bueno, esas utilidades se van a agregar a la bolsa. El tema aquí es que los tiempos se empiezan a empalmar. Ya comentaba Luisa que las acciones que los trabajadores pueden ejercer prescriben en 1 año. No quiere decir que ya no las puedan ejercer, las pueden ejercer después del año, pero ya no va a ser procedente porque ese derecho está prescrito y así lo determinaría la autoridad. Por lo tanto, ese trabajador de empresa que no recibió sus utilidades va a tener del 31 de mayo del 2023 a 30 de mayo del 2024 para reclamar ese pago de utilidades. Entonces, ahí es donde genera el conflicto, porque la bolsa de utilidades la vamos a estar repartiendo meses antes de que termine el periodo que él tiene para realizar este tipo de reclamaciones. Entonces, la recomendación acá es
pues como ya comentaban, buscar esta comunicación con los trabajadores. Y la realidad es que son pocos los trabajadores que están reclamando utilidades 364 días o 360 días después de que tuvieron derecho para recibirlas. Además de que al día de hoy, el proceso por el cual se deben de reclamar el pago de las utilidades, ya Luisa hablaba de una serie de medios de impugnación, tanto del cálculo de la comisión mixta como de la propia declaración, pero ante la falta de pago, la única autoridad que tiene facultades para exigirlo es un juzgado laboral. Y para que un trabajador pueda acceder a un juzgado laboral y presentar una demanda reclamando el pago de las utilidades, debe de agotar un procedimiento de conciliación prejudicial. Esto ante un centro de conciliación, ya sea laboral, local o federal, dependiendo del giro de la empresa, pero deberá de agotarse esta citación al patrón, exigiéndole el pago de estas cantidades, y en dado caso de que no se llegue a un acuerdo, pues bueno, el trabajador podrá presentar una demanda que se desahogará en la vía especial laboral, no en la ordinaria. Tiene que desahogarse en la vía especial, dado la cuantía. En este procedimiento se tramitan juicios que tengan un valor menor a 3 meses de salario. Y tomando en consideración, y ahorita seguramente hablaremos de este tema de los topes, pues bueno, la cuantía de utilidades pues deberá ser de 3 meses de salario hacia abajo. Por lo tanto, es importante recordar eso. Un año para el próximo 30 de mayo de 2024 vence el derecho que tienen los trabajadores para reclamar las utilidades de este año que no les hayan sido pagadas. Por lo tanto, si nos damos cuenta de que llevamos 6, 7 meses buscando a un trabajador, no hemos localizado, inclusive sabemos que está fuera del país, pues bueno, es casi un hecho que esas utilidades no se van a reclamar. Por lo tanto, hay que esperar hasta los últimos minutos en los que la propia comisión mixta prepare su proyecto anual para agregar esas utilidades no cobradas. Entonces, esos son los términos establecidos por la ley. Después, o sea, no puede llegar ahorita un trabajador y reclamar el pago de las utilidades del 2021. Si lo hace, está totalmente prescrito su derecho y yo como patrón no voy a tener obligación de entregarle nada. Además de que ese dinero que no cobró ya hasta lo repartí. Muchas gracias, Javier. No sé ahí, Luisa, si quieras comentar algo adicional. Esta parte nada más, hablaba de este empalme que puede llegar a suceder yo porque la obligación, decíamos, entonces es exigible a partir del momento en que se publica, digamos, el proyecto de individualización, ¿no? El proyecto de individualización de utilidades, entonces el trabajador ya a partir de ese momento puede exigirle. Entonces, supongamos que esto sucede el día 15 de mayo. El día 15 de mayo, a partir de ese momento, el trabajador tiene un año para poderlo cobrar, es decir, tendríamos hasta el 15 de mayo del 2024. Lo que va a suceder aquí es que entonces el 16 de mayo de 2024, si el trabajador no lo cobró, ahora sí, entonces podremos tomar esa cantidad y considerarla como no cobrada de acuerdo al segundo punto de esta lámina que estamos observando y agregarla al ejercicio repartible del siguiente año. Pero como podemos ver, será hasta el 2025 en realidad, porque efectivamente se quedará en la bolsa del 2024, pero se repartirá hasta el 2025. Entonces, ahí debemos de tener cuidado con esa parte porque puede llegarse a pensar que es no se cobró durante este año, entonces lo repartimos en el siguiente. No, en realidad brincamos hasta el otro porque las utilidades, como decimos, corresponden a lo que se recaba por parte de la empresa durante un ejercicio. Entonces, en este ejemplo que puse, nos vamos hasta el siguiente año, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí yo soy de la idea de que el término iniciaría en el momento en que existe el incumplimiento por parte del empleador de hacer el pago de las utilidades. ¿Sí? El patrón tiene un periodo de 60 días para pagar esas utilidades a partir de la fecha en la que presenta la declaración. Inclusive lo platicábamos en otros foros.
Si tu patrón presentó de manera extemporánea su declaración y la presentó un mes después, no le va a generar un beneficio. Eso no quiere decir que desde el momento en el que la presenta, tiene otros 60 días. La fecha es en el día en el que tuvo que haber presentado su declaración, empiezan a correr esos 60 días. Si la presentó fuera de términos, es decir, más adelante, no le va a generar ningún beneficio. E inclusive lo platicábamos con Luis Fernando, pero si la presenta antes de la fecha límite, ahí sí, a partir de esa fecha va a tener 60 días para pagar. Al momento en el que esos 60 días transcurren y no ha pagado, ahí empieza a correr el término del año, a partir de la fecha de incumplimiento del patrón. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado con este tema de los términos, de cuando nuestro patrón presentó o tuvo que haber presentado la declaración, son 60 días, y si a esos 60 días no me han pagado, día 61 empieza a correr el año que yo tengo para exigir el pago de las utilidades. Y como bien comentó Ciel, para no caer en estos embrollos de que el año que entra ya tuve que haber presentado mi proyecto, pero todavía no sé si me van a reclamar o no, lo conveniente es pues esperar y pasarlas hasta el siguiente año, que luego se genera este conflicto de que yo ya repartí toda la utilidad y resulta que llegan 4 trabajadores a decirme, oye, ¿sabes qué? Pues es que me debes la del año pasado y al parecer tú ya la repartiste. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos. Por eso, ante la duda, esa bolsa no cobrada, reservarla hasta el siguiente año para no caer en este conflicto de que exista algún tipo de adeudo o que esas cantidades ya se hayan repartido cuando todavía está el trabajador ahí esperando que se las entreguemos. De acuerdo. No sé si haya algún otro punto de esta parte por mencionar. Creo que no, ya los agotamos, entonces pasaríamos a la parte que queríamos que también nuestro compañero Luis Fernando del área fiscal nos platique, que es todo el tratamiento que hay que darle en materia fiscal para las áreas de nóminas, para las áreas contables. Y bueno, pues adelante, Luis Fer, gracias. Muchas gracias, Social. Pues como bien sabemos, en realidad lo que vino a cambiar y el tema más importante, yo creo, lo que está surgiendo ahorita, más allá porque no hubo realmente como cambios o modificaciones a la legislación fiscal en tema de reparto de utilidades, lo que hubo fue la adición al artículo 127, la fracción octava, que vino a establecer unos límites o topes, que vino a cambiar en realidad el sentido o las obligaciones o el qué hacer con parte de las utilidades, porque están existiendo precedentes o más bien están existiendo casos en que hay excedentes o incluso en que no se llega a estos límites. En términos generales, en materia de renta gravable no hubo modificaciones, es igual, la utilidad se sigue sacando, sigue siendo un pasivo deducible para las empresas. Sin embargo, pues como lo sabemos, está deducido o está limitado a lo efectivamente pagado. La base constitucional del reparto de utilidades, como lo mencionaba anteriormente, pues el fundamento es el 123, en renta el artículo 28, la fracción 30 lo prevé, y en federal de trabajo el 20. Eso es el tema. Sigue siendo la misma mecánica, no hubo modificaciones, sino simplemente hay esta problemática en los topes o en los límites lo que está generando. Luisa, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Los plazos, brevemente, para no redundar en lo que ya han señalado mis compañeros, pues en personas morales, como lo mencionaron, el límite es el 30 de mayo, personas físicas 30 de junio, reciclo persona moral igual 30 de mayo, reciclo persona física 30 de junio. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Luisa? En tema de RIF, de algunos que existen todavía, algunos de RIF, ahí el plazo cambia, todas veces son bimestrales, cuando se debe de hacer, pero ahí tenemos el bimestre. La que sigue, por favor, Luis. Los puntos pues, fiscales a considerar en el tema realmente de PTU es como se mencionó hace rato, pues que la declaración se debe de entregar a los trabajadores, a la totalidad de esos. Muchas veces aquí también una de las preguntas frecuentes con este punto es si los anexos se deben entregar o si la contabilidad se debe de entregar.
y pues la contabilidad no se debe de entregar. Se puede hacer, sin embargo, depende de cada empresa si desea entregarla. La obligación se subsana, que es presentar, o sea, entregando la declaración a los trabajadores. Los anexos se entregan a la comisión, eso sí, a la comisión mixta para la determinación se deben entregar. Sin embargo, no es una obligación presentarla o entregársela a los trabajadores. La información contenida en la declaración evidentemente es de un carácter confidencial. Es recomendamos en la firma que no se haga la divulgación de la misma, que incluso hay sanciones que se podrían ejercer de manera particular a cada uno de los trabajadores por estar exhibiendo estos datos personales del contribuyente, persona moral, toda vez que si bien es un derecho de ellos de conocerla, el transmitirla o el hacerla llegar a personas que no forman parte de la empresa, pues podría llevar el incumplimiento o incluso poner en riesgo a la misma empresa y a los propios trabajadores en temas de seguridad. Por eso un punto importante aquí a señalar es, ya sea a través, no sé, de una junta o de un comunicado, pues hacerles el conocimiento a los trabajadores que efectivamente se les entrega. Sin embargo, es una información de carácter confidencial y debe de quedar en manos de ellos o en su caso en las autoridades correspondientes y competentes para dirimir las controversias del reparto de utilidades, pero no hacia personas externas. Un punto Externa, importante. sí, totalmente. Ahí te interrumpo nada más rápido, Luis Fer, porque sí, coincido totalmente contigo. Este tema de la declaración anual que luego, pues bueno, puede llegar a crear mucho ruido en alguien que la vea, etcétera. Entonces, hay que darle la formalidad, el tratamiento debido a la declaración anual. Si bien la ley nos habla de que debe de ser proporcionada a los trabajadores, lo que en la firma hemos implementado es que esta declaración sea entregada a la comisión mixta mediante un oficio, ya mencionábamos hace un ratito, y en este oficio hacer ver la confidencialidad de esta declaración de impuestos, de esta declaración anual, para que también los responsables de la comisión mixta, que son los que estarán dando tratamiento a esta declaración, sepan las consecuencias que tiene el revelar esta información, las obligaciones que deben de tener del cuidado debido de esta información. Punto, considero sumamente importante lo que menciona. Sí, es un punto sí vital y que sobre todo, a lo mejor incluso el personal no lo hace con dolo, a lo mejor las cantidades al verlas pues, les sorprenden, sin embargo sí hacerles este trabajo quizá de recurso humano, del área de recursos humanos, de transmitir este tipo de mensajes, pues que son información confidencial, clasificada y que solo debe de caer en manos del trabajador. Otro punto importante en caso de que haya una declaración complementaria o posterior, la entrega a los trabajadores y se modificó la utilidad, es decir, hubo mayores ingresos, hubo una modificación y por tanto creció la utilidad. Dentro de los 10 días debe de hacerse ese reparto. Sin embargo, aquí hay una cuestión que yo diría, quizá no es obligatorio, porque a lo mejor incluso antes de presentar la complementaria, una vez con la declaración normal, hubo incluso un sobrante que lo vamos a tocar, es decir, aplicando los topes hubo un remanente y por tanto, aunque haya una complementaria y aumente la utilidad, pues la persona moral ya cumplió porque entregó o ya sea los 3 meses de salario o el promedio de la utilidad de los últimos 3 ejercicios donde se haya repartido mayor cantidad al trabajador y que más le beneficie. Otro punto importante es que pues la contabilidad, o sea, el acceso a la revisión de la información de la empresa, si los trabajadores quieren tener acceso a la misma, pues no, el competente para revisar el tema de los ingresos es el servicio de administración tributaria, que es lo que les mencionaba hace rato, por lo que ya depende de cada empresa si le quiere dar acceso o no a la contabilidad a sus trabajadores. Luisa, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Bueno, aquí realmente yo creo que en el tema fiscal es lo que ha dado más de qué hablar esta reforma. Como lo mencioné, hubo una modificación al artículo 27, se adicionó la fracción 8
y estableció que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. La cantidad, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajo. En este sentido, como bien lo mencionó Ciel, hay que ver ahora el tema de la PTU desde la coyuntura y desde la lucha de fuerzas y de poder, tanto de sector empresarial y sector obrero, cuando surgió la reforma en materia de subcontratación. Esto fue uno de los claves o de los puntos de negociación en la materia, fue tomada por incluso Luisa María Alcaide de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo ha señalado que fue uno de los puntos más importantes a considerar y cuándo se entendió o qué se debe de integrar. Lo que tenemos, y aquí Javier no me va a dejar mentir, lo que tenemos es que la base o la bolsa general para repartir utilidades es el 10%. El 10% de la utilidad es una bolsa genérica del cual es el monto de los recursos para repartir utilidad. Y anterior a la reforma de subcontratación, se hacía el cálculo y se agotaba esa bolsa. Es decir, te gastabas este 10% repartiendo entre tu totalidad de trabajadores. ¿Qué pasa a partir de estas reformas de subcontratación? Los empresarios por un momento o por una parte obtuvieron un beneficio de limitar la cantidad que van a repartir. Es decir, es su derecho dar ciertamente, es su derecho y su obligación dar la utilidad aplicando estos topes. Es decir, en empresas, por ejemplo, una empresa que antes no había repartido utilidad, que era una in-house, y realmente el remanente era de los servicios más un adicional, pues el PTU para dar era muy poco. Ahí se va a aplicar el promedio de los 90 días. ¿Qué va a pasar con este tipo de empresas? ¿O qué está pasando? Que hay veces que, por decir, la utilidad es de $1,000,000, pero sin embargo, una vez aplicados los topes, nos dieron 900,000 pesos. Quedó un remanente de 100,000 pesos, el cual no constituye ni un ingreso, es decir, no hay una obligación, no vuelve a gravar la empresa toda vez que esa cantidad viene ya de la utilidad, es decir, ya fue un ingreso en el ejercicio y se determinó para calcular, fue parte de la base y sobre ella se grabó, así que no representa un ingreso por una parte y tampoco hay una obligación de pago ni presente ni futura de dicha cantidad o de dicho remanente hacia los trabajadores. Ese remanente es un pasivo que es de la empresa, sin embargo, que regresa a los mismos y es parte de su ingreso. Es un ingreso que ya grabó, que ya pagó impuesto, que ya no es adicional y que ya puede disponer de él. Ya no tiene que regresarse a los trabajadores. Lo que tiene que hacer es cumplir, ya sea que en ejercicios anteriores haya repartido utilidad, ver cuál fue el promedio de los mismos y ver cuál es el promedio de los 3 meses de sueldo y determinar cuál de las dos cantidades le favorece más al trabajador y cumplir con esa. Esa es la obligación de las empresas. Hemos escuchado aquí en el despacho pues varios casos en que nos dicen es que quedó un excedente. Pues ese excedente ya forma parte del patrimonio de la empresa y ya hay una obligación. ¿Cómo se debe de respaldar? Con el debido registro en la contabilidad. Muchas veces hemos escuchado que hay una problemática al momento de declarar que estos excedentes, los mismos nodos del SAT no te permiten distribuirla y te aparece como una utilidad pendiente, como si fuera de ejercicios anteriores. Ese nodo es una problemática del SAT. Un punto importante y quizá que se me pasó es que ni la Secretaría del Trabajo de Previsión Social ni el Servicio de Administración Tributaria han hecho una manifestación respecto de estos casos de excedentes. Hay un silencio por parte de la autoridad y este silencio yo lo interpreto a que también dejan una posibilidad también al trabajador en caso de decir, bueno, está bien, este excedente se los puedo repartir en tiempo y forma y será considerado utilidad. ¿O tú qué opinas al respecto, Javier? Si una empresa una vez que excede los topes y le quedó del mismo ejemplo estos 100,000 pesos y lo reparte, yo considero que si lo reparte dentro del plazo de los 60 días, lo timbra de manera adecuada, esto podría considerarse todavía como utilidad. Sí, coincido. Yo creo que al final de cuentas, para eso está la determinación de la Comisión Nacional. Por eso la Comisión Nacional fija un porcentaje de la utilidad total de una empresa y obliga a repartir ese porcentaje. Si bien yo creo que este tema de los topes es una facultad para el empleador, a efecto de que, pues a lo mejor no llegue al 10%, que es lo que hemos venido platicando. Si tuve un muy buen año,
y empiezo a topar los cálculos a través de mi comisión mixta y me doy cuenta que haciendo esta aplicación únicamente estoy repartiendo el 6 o el 7%, pues bueno, ese va a ser un beneficio para el empleador, entre comillas, porque al final de cuentas se entendía que en años anteriores, como bien lo comenta Luis Fernando, pues la repartición de utilidades eran cantidades pues muy bajas por todo este esquema de subcontratación. Entonces, a efecto de incentivar la contratación directa de los trabajadores para los empleadores, bueno, fue el establecer este tipo de topes para que no hubiera un impacto tan fuerte. Y al día de hoy también, cabe decirlo, son pocas las empresas que al momento de realizar el cálculo rebasan. Nos ha tocado ver que en promedio estamos por ahí de los 50, 60 días de salario, excepto de utilidades, lo cual pues aún se encuentra lejos de los 3 meses que establece. Sin embargo, aquellos empleadores que decidan repartir el 10%, vaya como vaya la cantidad entre todos los trabajadores y resulta ser que está arriba de los topes ya establecidos en la reforma, yo, al igual que Luis Fernando, coincido. Creo que el tratamiento para todos los efectos debe de ser el de utilidad, ya que estamos dentro del 10% que, como mencionó, determinó la Comisión Nacional, estamos en los periodos que la Ley Federal del Trabajo nos está estableciendo para repartirlos, y creo que eso conllevaría que se le dé el tratamiento total de utilidad con los beneficios de que no integre salario base de cotización, el tratamiento fiscal correspondiente, sin que se maneje como un bono adicional o un pago extraordinario, siempre y cuando se maneje de esa forma y no en un periodo posterior. Sí, y adicional a esto no podemos dejar de vista que a lo mejor van a decir, pues muchos trabajadores se ven afectados con estos límites porque ahora disminuye y ahora lo mucho quizás serán sus 3 meses de salario. Sin embargo, no podemos dejar de ver de vista a trabajadores que nunca antes de esta reforma habían recibido utilidades y que a partir de esta reforma por lo menos o algunos van a empezar a recibir 90 días. O sea, fue una lucha de poder entre el cual representa beneficio para trabajadores porque no podemos desapercibir que había trabajadores que por la misma naturaleza o los esquemas de la empresa nunca habían recibido utilidad, así como a unos que se vieron afectados porque ahora va limitado y el patrón pues tiene este libre albedrío ahora de decir o vamos por este 10% o simplemente aplico los topes. Luisa, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Esto creo que realmente lo que vienen a hacer justo es lo que les acabo de explicar en las siguientes diapositivas respecto del excedente, de si qué hacer con ese excedente, si fue ingreso, no es ingreso, no hay una obligación de pago, se lo repito, y queda en el haber de la empresa. Me ayudas creo que yendo ya a la diapositiva de preguntas, es la que sigue, porque creo que me aventé toda la información en la explicación en la lámina anterior para no redundar en este tipo de comentarios. Muy bien, bueno, si quieren vamos viendo el tema. Por aquí pusimos una serie de preguntas que han sido las más recurrentes, en realidad, en el último año y medio. De igual manera, si existiera algo adicional, creo que por ahí está abierto el chat para que nos lo hagan saber. Lo primero que se nos pregunta es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no tengan los 3 años de antigüedad? ¿Cómo se va a promediar este tema de los últimos 3 años? Bueno, lo que ha dicho la Secretaría del Trabajo, que al final de cuentas únicamente lo hacen de manera aclaratoria y no vinculante, es decir, pues estas interpretaciones no son de carácter obligatorio, es que no hay problema si el trabajador tiene 1 año, o tiene 6 meses, o 2 años, a efecto de establecer este famoso promedio de los últimos 3 años de utilidad entregada. Habría que atender a los puestos. Es decir, Juan tiene 2 puestos, pero Juan es operativo A. Entonces, hay que ver cuál fue el pago promedio de utilidad que se le entregó a los operativos A en los últimos 3 años, para así determinar uno de estos factores. El factor de los 3 meses de salario, pues bueno, de ese no hay mayor problema. Tenemos el salario, únicamente es hacer la operación correspondiente. Pero para estos temas de que hay poca antigüedad,
la Secretaría del Trabajo nos ha dicho que hay que atender al puesto, no a la persona per se, sino al puesto, y con el puesto determinaremos qué cantidad le corresponde por estos últimos 3 años, a efecto de ver cuál de las dos resulta ser la más favorable. El tratamiento de la utilidad del sobrante, como lo mencionamos una vez utilizados los topes, creo que es la pregunta más frecuente, y como se los mencioné, es un ingreso que ya fue grabado, no se tiene que volver a pagar y no hay obligación de ley de entregársela a los trabajadores. Se lo puede pagar la empresa y formar ya parte de su patrimonio. Correcto. Sobre, bueno, la entrega del 100% ya la comentábamos. El tema del tope a los trabajadores de confianza, ya en un inicio se explicó este tema de cuáles sí, cuáles no, por qué los gerentes sí y por qué el gerente general no. Está el acceso a los trabajadores de confianza, pero, pues, como bien saben, ¿no? La utilidad se reparte en 2 mitades. Una mitad se toma en consideración los días laborados, y por otro lado, la otra mitad se calcula con base en los salarios devengados. Para ello, hay que establecer como salario tope para todos los trabajadores de confianza el 120% del salario del trabajador sindicalizado u operativo, en dado caso de que no haya un sindicato titular, más alto. Trabajador operativo más alto, a ese salario le subimos un 20%, y ese va a ser el salario base para todos nuestros trabajadores de confianza. Obviamente, trabajadores de confianza que rebasen eso. Si nuestro trabajador operativo gana 600 pesos diarios y una chica de recursos humanos auxiliar gana 300, pues bueno, 300 pesos va a ser su salario base. Siempre que se rebase el salario del trabajador operativo, hay que fijar estos topes. Y esto, evidentemente, aplica cuando en nuestro centro de trabajo hay empleados operativos. Si dentro de nuestra plantilla de trabajadores no contamos con ningún trabajador operativo y todos los puestos son de confianza, pues ahí no va a haber tope. No hay manera de toparlo. Entonces, ahí se deberá de calcular con el salario base de cada trabajador, y pues bueno, ahí el cálculo pues saldrá de una manera distinta. Pero eso es a lo que la ley nos dice que hay que atenernos con el tema de los topes para los trabajadores de confianza. Y por el tema del pago adelantado de utilidades, bueno, doy mi comentario rápido y ahorita le cedo el uso al licenciado Fernando para que también haga lo propio. Consideramos una estrategia sumamente arriesgada. Un pago adelantado de utilidades no creemos que sea utilidad como tal. Inclusive el día de ayer en otro foro lo comentaba. Hay empleadores que rescinden relaciones laborales en octubre, noviembre, y dentro del finiquito que le entregan a su trabajador le ponen ahí un concepto de utilidades, X cantidad, o en el peor de los casos se establece: yo como trabajador me voy por pagado de todas las cantidades a las que tuve derechos, incluyendo el pago de utilidades. Hay que recordar que las utilidades es un derecho constitucional, está protegido por todas las normas protectoras al salario, y por ende es irrenunciable. Un trabajador no puede renunciar a recibir utilidades. Es una de las facultades que tiene este derecho constitucional. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga una manifestación por escrita en la que digo que renuncio al pago de utilidades, pues eso de poco sirve. Y el pagar, porque hay empresas que lo hacen, dan un bono y después se cobran con utilidades, pues es una cosa distinta, pero no se le puede dar el tratamiento de utilidad. No puede tener los beneficios fiscales ni de seguridad social este tipo de pagos adelantados, y usted, Luis Fernando, pues le va a generar al patrón más gasto hacer eso que esperarse a las fechas. Exactamente, coincido contigo. La recomendación, toda vez que esto va intrínsecamente relacionado con el ejercicio fiscal, pues es esperar a que concluya el mismo para determinar efectivamente cuál es la cantidad y poder decir este tipo de obligaciones. Pero con anterioridad, como bien lo menciona Javier, podría ser incluso determinado como que si no fuera OPTU, si fuera un pago adicional respecto de otro tipo. Correcto, creo. Y bueno, el promedio de los últimos 3 años de la utilidad, pues bueno, ya la comentábamos. Aquí es importante, y creo que coincidimos, debe ser utilidad recibida, no tanto los últimos 3 años naturales, porque pues ahí va a generarle
un perjuicio directo al trabajador. Si en los últimos 3 años he repartido utilidades solamente 2 y en uno no tuve, bueno, allí una cantidad la vas a dividir entre 3, te va a bajar totalmente. Y la ley textualmente sí dice de la utilidad recibida. Entonces, para realizar este promedio, hay que tomar en consideración los últimos 3 años en los que hayamos tenido utilidad. Yo, preferentemente son los 3 últimos años naturales, de mejor manera, pero aquí sí tomar en consideración que debe ser de utilidad recibida, no 3 años naturales. Gracias. Ahí, otro de los puntos que quería yo que platicáramos es respecto, igualmente relacionado con este excedente. Mucho de lo que ha venido sucediendo es que cuando sesiona la comisión mixta, aplica los topes, ya decíamos, y de repente, bueno, nos damos cuenta que efectivamente hay un excedente. Entonces, pues bueno, siempre va a haber la tentación de los miembros de la comisión mixta, sobre todo los representantes de los trabajadores, más en su caso si participa el sindicato, en decir, oye, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? Repartámoslo, ya ustedes nos decían, no hay obligación de hacerlo, no se volvería a considerar un ingreso de la empresa, no tendríamos que pagar impuestos adicionales sobre eso como un ingreso, etcétera. Sin embargo, bueno, en la práctica sí lo que ha venido sucediendo es que se ha prestado para negociación y hay empresas, hemos visto que dicen, estoy de acuerdo en que este monto se reparta a los trabajadores, y el sindicato ha querido, en algunos casos de los que nos ha tocado ver, que el sindicato ha querido que esto se considere como un logro sindical, que incluso pueda ser plasmado en el contrato colectivo de trabajo, en el convenio de revisión contractual que se esté llevando a cabo durante este tiempo o en los que son futuros. Javier, tú en esa parte, ¿qué opinión tendrías? ¿Qué comentarios podrías sugerirnos? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, creo que al final de cuentas, derecho laboral tiene esta flexibilidad de que los acuerdos entre las partes van a prevalecer aquello que se encuentre contemplado. Hemos visto últimamente todo este tema de los contratos colectivos, que se está presionando para que los topes no estén vinculados. Nuestra recomendación es, pues hay que atender a la propia naturaleza y los números de las empresas porque no sabemos qué tan variable pudiera ser. Si bien lo menos riesgoso sería que dentro del contrato colectivo se pudiera establecer que previa revisión anual se determine si se aplicarán o no los montos fijados en la Ley Federal del Trabajo y en su caso se entregue el 10% de la utilidad. Es lo que generalmente se ha visto dentro de las propias negociaciones. Sin embargo, el obligarse a algo adicional, pues creo que generaría un perjuicio mayor a la empresa. Lo mejor sería, anualmente vamos a revisar si nos quedamos como estábamos previo a la reforma o no, pero de manera anual. No vamos a pactar hoy que de hoy en adelante nunca vamos a hacer caso a la reforma o que de hoy en adelante yo me obligo a entregarte inclusive un porcentaje adicional al que determine la comisión, porque como mencionábamos, al día de hoy es 10%, pero el año que entra pueden establecer el 12% la comisión o puede establecer el 8%. Eso es sumamente variable, ya que la ley no fija ese porcentaje. Entonces, creo que se pudiera establecer dentro del contrato que se hará una revisión anual, como se hace el contrato colectivo, para determinar si habrá un beneficio adicional en el tratamiento y el pago y repartición de las utilidades. Sí, coincido yo también contigo totalmente en esa parte, Javier. Creo que lo recomendable sería no dejarlo como tal fijo ya para el resto de los años, o que al final de cuentas el ponerlo en un contrato colectivo de trabajo pues puede después complicar el margen de maniobra que pueda tener la empresa en años futuros. Y yo también creía que la recomendación es que, bueno, si en determinado año, en este año, a lo mejor la empresa toma una decisión corporativa de decir sí vamos a repartir en el excedente que ha habido después de los topes de ley,
que se documente. La manera idónea que nosotros consideramos es que la propia comisión mixta informe primeramente a la empresa que ha aplicado los topes y que tiene un excedente, el cual decimos es de la empresa, no es de libre disposición de la comisión mixta. Y entonces, posteriormente a ello, un informe en donde la empresa, a través, ya decíamos, preferentemente de su representante legal, le informe a la comisión mixta que a pesar de tener ese excedente, que forma parte del patrimonio de la empresa, ha tomado la decisión corporativa de repartir este excedente a través del mismo mecanismo que la Ley Federal del Trabajo establece para el mecanismo del reparto de utilidades. Porque la empresa podría incluso decir, ¿sabes qué? Efectivamente lo voy a repartir, pero no lo voy a repartir con el mecanismo que la Ley Federal del Trabajo me dice. Lo quiero repartir a través de cualquier cosa adicional, ¿no? Ya sea mediciones de productividad, mediciones de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, de cualquier manera, la empresa podría, decimos, es de libre disposición ya de la empresa. Sin embargo, si la empresa dice, apliquemos el mismo criterio del reparto de utilidades de la Ley Federal del Trabajo, ok, entonces, comisión mixta, te permito o te solicito que apliques la misma fórmula que realizaste para el porcentaje que ya vamos a repartir, que también a se lo apliques. O incluso yo diría, podríamos al punto de decir, ni siquiera metemos a la comisión mixta, tenemos el excedente, lo queremos repartir, a como lo queramos repartir la empresa, lo aplica y probablemente solamente hacer un informe a la comisión mixta en donde decir, esto hice con el excedente, pues a efecto de documentar de la mejor manera y tener nuestro expediente completo al momento de una inspección. Y bueno, pues realmente creo que hemos agotado el tiempo, hemos agotado los temas. No, nuevamente decir, si hay alguien que tenga alguna duda, con mucho gusto pues, puede hacer llegar las preguntas por este medio. Comentarles que al final de esta exposición se activará automáticamente una encuesta respecto a al webinar que hemos tenido este día. Les agradecemos a todos que nos ayuden en dar respuesta. Nos ayuda mucho a mejorar estos webinars mensuales que estamos realizando en nuestra firma. Cada mes estamos realizando estos webinars de distintas materias y que ustedes también nos puedan decir qué tema les interesa, qué temas podemos seguir abordando. Yo pues empezaría a retomar con algunas conclusiones de Luisa, de Javier, de Luis Fernando, que nos puedan compartir. Decimos, esta es una figura que muchas veces cuando trabajamos con las empresas extranjeras que operan en distintos países, no logran comprender la forma en cómo tiene México este reparto de utilidades. Son pocos países los que tienen. Hace unos días platicaba con colegas de Ecuador que me platicaban que ellos en Ecuador también existe esta figura del reparto de utilidades. Incluso en Ecuador es el 15% las utilidades que se reparten, a diferencia de prácticamente todo Centro y Sudamérica o todo Latinoamérica, que lo que platicábamos ahí es solamente México, Ecuador, y bueno, el ejercicio que también se realiza en Francia. Y bueno, pues adelante, Luisa, si nos escuchas, Javier, Luis Fernando, Luisa, adelante con conclusiones para cerrar este tema. Muchas gracias. Pues primero de que nada agradecer a todos por haber asistido y pues puntualizar en que considero que es muy importante contar con toda esta documentación, seguir el proceso paso a paso para que en caso de una inspección, pues bueno, la empresa pueda contar con todo soporte y documentación para, pues ahora sí que dar cumplimiento total con el marco legal y de igual manera no ser sujetos a una posible sanción o procedimiento por parte de la propia autoridad. Gracias, Luisa. Javier, adelante. Sí, gracias. Bueno, como lo pudieron ver a lo largo de toda la plática, todo el proceso de las utilidades es un proceso sumamente transparente, desde presentar la declaración a los trabajadores, desde que la comisión mixta haga pública la información en cuanto al reparto. Entonces, creo que este es un muy buen momento en materia laboral para de verdad dar este tipo de cumplimientos. Ya lo comentaba Luis Fernando, la Secretaría realmente se está enfocando en verificar que se esté cumpliendo con el proceso, de que se haga pública esta información, de que los trabajadores tengan acceso a la declaración. Entonces,
con este ambiente de terminación de contratos colectivos en blanco y al parecer activación de manera muy pequeña a nivel escala, pero ya una activación de sindicatos que al parecer, bueno, ya están legitimados, pues este es un muy buen momento para que los trabajadores tengan conocimiento de cuál es el estado actual de la empresa, si hay ganancias, si hay utilidades o no, porque eso inclusive va a ayudar a las propias negociaciones de los contratos colectivos. Si los trabajadores saben que un año no hubo utilidad, bueno, eso va a ayudar a que comprendan que va a ser un año con el cinturón apretado, que las negociaciones no se va a poder pelear un porcentaje tan alto de aumento. O inclusive, si hay una muy buena utilidad a repartir ese año, pues eso puede ser ahí un punto de negociación de, ¿saben qué? Vamos a repartir el 10% de toda la utilidad que hay este año, pero el aumento del salario lo vamos a mantener un poco al raya, pero van a traer este beneficio adicional. Entonces, digo, es buen momento para tener este involucramiento con los sindicatos, con los propios trabajadores, si es que no contamos con un contrato colectivo, porque al final de cuentas son ellos quienes, como ya hemos dicho, preparan el proyecto. Entonces, qué mejor de tener esta información al alcance de todos y pues reiterarnos a sus órdenes para cualquier tipo de asesoría al respecto. No saben qué tratamiento darle al remanente, lo quiere entregar, lo quiere mantener la empresa, pues bueno, para eso somos especialistas en la materia y pues quedamos a su plena disposición, una vez más agradeciendo su presencia en la plática del día de hoy. Así es, como lo mencionó Javier, hay un proceso de democratización dentro de las empresas impulsado por el propio Estado. Se busca que tenga cada vez un poquito de mayor información, de control sobre quién es el sindicato, los trabajadores y de que conozca un poco más. Mi conclusión respecto ya sea de cualquier autoridad, ya sea del trabajo o incluso una autoridad fiscal, es que se tenga la documentación debida de cada uno de estos pasos de cómo se fue repartiendo. Al final, dentro de una revisión, la carga probatoria es para la empresa de demostrar que efectivamente cumplió con cada una de estas etapas y como lo han dicho mis compañeros, pues debe de haber un registro y una constancia de los mismos. Tener el cumplimiento, los FDIs, los papeles de trabajo, las constancias de la comisión y ir generando este tipo de expedientes para en caso de que llegue la secretaría, que cada vez es más común, pues tener los elementos para afrontar y evitar las sanciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Javier. Gracias, Luisa. Gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Yo igualmente concluiría con esto que hemos venido mencionando. Importante que todo el procedimiento lo documentemos de manera correcta, porque después las auditorías, las inspecciones vienen y resulta que muchas veces ya ni siquiera tenemos dentro de la organización a los empleados que integraban la comisión mixta. Entonces, lo ideal es que documentemos, revisemos, consultemos con los asesores externos como nosotros, que estamos para servirle, armamos los expedientes y los tenemos listos para las inspecciones. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muy buena tarde. Hasta luego.